Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Rangel, soy miembro de la directiva de Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales, y para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro de Antonio Ledesma, La tumba, el secuestro en Venezuela. The Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realice investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyan a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Los saludamos desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, Antonio Ledesma, autor del libro, Bernardo Jurado, presidente de Jurado Editores, María Teresa Romero, Ricardo Israel, miembro de la Junta Directiva de esta institución, Luis Bertrán Guerra, miembro de nuestra Junta Directiva también, y aprovechamos para darles un saludo muy cordial y decirles que esta tarde estamos reunidos aquí por una razón muy importante, que es no solo la presentación del libro, sino develarle al mundo el horror que significa vivir en Venezuela y ser disidente, porque el destino de todos los disidentes en Venezuela es este. Hoy vamos a cubrir el siguiente programa. Habrá unas palabras de bienvenida de Tomás Regalado, la presentación del libro a cargo de Bernardo Jurado, la exposición principal a cargo de Antonio Ledesma, autor del libro, los comentarios de contenido a cargo de Asdrúbal Aguiar, María Teresa Romero y Tamara Sujú. Y habrá unas reflexiones de cierre de Carlos Sánchez Berzaín. Recordamos a los ponentes que tienen 7 minutos cada uno para hacer sus presentaciones. Al minuto 6 les haré saber que solo les resta un minuto, solo el autor del libro tendrá 10 minutos para hacer su presentación. Como es de todos ustedes conocido, el Inter-American Institute for Democracy ha seguido con disciplina y rigor las violaciones de los derechos humanos que acaecen en América Latina, y observamos que luego de una década y media de sustancial mejoramiento en la observancia de estos derechos, que coincide con el periodo de democratización de la región, se ha producido en este siglo un infeliz regreso a las prácticas inaceptables de las dictaduras autoritarias. En efecto, al avanzar el socialismo del siglo XXI en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, se ha experimentado un retroceso en la observancia de los derechos humanos. Los gobiernos de los socialismos del siglo XXI han instaurado las mismas prácticas del autoritarismo que sus líderes combatían, o por lo menos decían que combatían. Y así comenzamos a ver de nuevo la extensión de la práctica de la tortura para aplicar a cualquier ser humano que disienta del régimen. En Venezuela la represión y la tortura no solo se han generalizado, sino de una manera malvada se han sofisticado. Así crean prisiones que replican las condiciones de una tumba para quebrar la moral de los disidentes y para dejar en ellos secuelas permanentes que condicionen su conducta cuando recuperan la libertad. Este es el tema central del libro que hoy representamos y cuyo autor es Antonio Ledesma, que fue alcalde mayor de Caracas, un distinguidísimo parlamentario durante 2 décadas consecutivas y dirigente juvenil del Partido Acción Democrática. Y para iniciar el acto le voy a pedir a nuestro presidente Tomás Regalado que dirija sus palabras de bienvenida. Don Tomás fue alcalde de Miami 2 veces consecutivas, fue director de Radio y TV de Martín y sigue siendo uno de los periodistas que más afecto concita en nuestras ondas hercianas. Bienvenido. Muchas gracias, Beatriz, y muy buenas tardes a todos ustedes. Sabemos todos los que estamos aquí que las dictaduras temen a las palabras al igual que temen a las balas. Y aún más cuando la palabra es escrita. Y ya lo hemos visto en Cuba, cuando una palabra te lleva a la cárcel por 5 años de privación de libertad. Por eso hay que agradecerle mucho a nuestro gran amigo Antonio Ledesma, que siempre en su vida política, profesional y privada ha hecho lo correcto para su patria, Venezuela, arriesgando su vida
en muchísimas ocasiones. Ledesma nos ofrece una nueva ventana. Muchos las conocemos, pero él ha sido detallista, ofreciéndonos este aspecto de una Venezuela forajida y un Estado fallido totalmente. Y nos da nuevas municiones para una nueva conversación sobre la patria de Bolívar. Hoy el instituto se honra en presentar al alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. Bienvenido. Gracias, don Tomás. Le corresponde ahora presentar el libro a Bernardo Jurado, experto en materia editorial. Bernardo Jurado es escritor, es el Executive Officer del Jurado Grupo Editorial y es un empresario radicado aquí en Miami. Gracias, María. En la obra Las raíces del mal de John Quiques, este autor describe perfectamente la disociación de sentimientos y disociación psíquica del comandante de un campo de concentración nazi en Polonia. Era un hombre absolutamente disociado. A las 11:30 de la mañana recibía el parte de los administrados, que es la palabra que traduce del alemán al español quienes morirían esa mañana. Entre 30 y 35 personas diarias. Luego almorzaba con sus niños pequeños y dormía una plácida siesta. En la obra de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, nos da la contraparte. Es la psiquis y también la disociación de sentimientos, pero del prisionero. Y ese prisionero que busca una esperanza permanente. El día de hoy estamos presentando esta obra que se llama La tumba, que es el adjetivo que ha conseguido el autor para describir las mazmorras del régimen venezolano. Allí el autor narra las 2 veces que fue secuestrado por ese gobierno absurdo. También describe con minuciosidad la insalubridad de las cárceles venezolanas donde estuvo. Las torturas, porque en este momento en que le estoy hablando a ustedes, hay un venezolano guindado por los brazos con una bolsa plástica recibiendo palo en alguna de las cárceles. Las torturas de los más de 300 presos políticos que tenemos y de los 11 que han muerto en manos de estos pillos. Y también nos describe en esta obra esa manera de sortear las puertas del Averno y de pasar por debajo de las piernas del cancerbero y su fuga, su espectacular fuga que le hizo recorrer más de 1000 kilómetros y sortear también más de 40 alcabalas policiales y militares para llegar a Colombia. La corrupción que ha puesto a nuestro país en el 94% de pobreza severa. Pero allí no se queda Antonio. Al igual que Víctor Frank describe las realidades del prisionero. La primera de ellas, evitar la humillación. La segunda, pensar en sobrevivir un día a la vez. Y la tercera, que es la más importante desde mi punto de vista, el aumento de su fe. El autor que hoy nos honra con la presentación de esta obra es el abogado y político venezolano y amigo Antonio Ledesma, alcalde del municipio Libertador, fue diputado y fue congresista, creo que el más joven, y sigue siendo ese récord, Antonio, creo, ¿no? El más joven de Venezuela. Fue alcalde del Distrito Metropolitano, como lo dijeron las personas que me antecedieron, pero en el año 2015 fue galardonado con el premio Libertad Cortés de Cádiz, y en el año 2017 recibió el premio Sájarov de nada más y nada menos el Europarlamento. Por esta y otras razones, yo quiero pedir a este público amable un vigoroso aplauso de bienvenida para Antonio Ledesma.
Muchísimas gracias en primer lugar al Instituto por la buena voluntad de cederme este púlpito para presentar este libro. Aquí en medio de grandes amigos, especialmente el doctor Carlos Sánchez Berzaín, Tomás, el presidente del instituto, y por supuesto una compañera de lucha desde los tiempos de la juventud como Beatriz Rangel. Este libro comienzo por dedicárselo a Mixi, que me acompaña, mi compañera de toda la vida. Pero es una forma también de dedicárselo a todas las mujeres del mundo que luchan por la libertad. Aquí está esta dedicatoria también implícita a la madre, a la esposa, a los hijos de Fernando Albán. Es una dedicatoria a la madre del inspector Oscar Pérez, que fue ejecutado junto con sus compañeros en el Junquito. A las hijas del general Baduel, a la viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo, a la madre de Loren Salé, que se desvivía luchando por la libertad de su hijo, a la viuda y a las hijas del piloto que perdió la vida en el helicoide. Pudiera aquí nombrar a muchas mujeres de Venezuela, como esas educadoras que han tomado las calles y que tienen voz plural en la garganta de la profesora Elsa Castillo, de la profesora Monasterio, o de las mujeres de las empresas petroleras arruinadas en Venezuela, que sacan fuerza de sus entrañas, de su vientre, que parió hijos dignos para reclamar, más allá del bono o del salario, están anhelando un vuelvan caras de la libertad en Venezuela. Es un reconocimiento y un homenaje a las madres de Nicaragua, que todos los días lloran a los hijos que les asesinó la dictadura, a las mujeres de Cuba, a las abuelas que enterraron a sus nietos, acribillados y fusilados en el paredón de esa ignominia. Y por supuesto este libro pretende ser la memoria del dolor. La memoria del dolor para que nunca olvidemos el sufrimiento. Y un sufrimiento que no debe ser simplemente para cultivar odios y rencores, sino para mantener viva la llamarada de la fe, de la esperanza, para que todo el esfuerzo que han hecho los venezolanos a lo largo de estos años no sea en vano. Ese es el objetivo de este libro, que como lo decía tanto Regalado como Bernardo Jurado, nos permite saber qué es lo que ha pasado y sigue pasando en Venezuela. El relato de las cárceles, como muy bien lo dijo Bernardo, en este instante seguramente están torturando en la sede de la Mariposa en Caracas o en la cárcel improvisada en Los Chaguaramos a cualquier venezolano. Como hicieron con Rafael Acosta Arévalo, que le partieron las costillas con un bate de aluminio, que le reventaron el esternón, que le destrozaron las piernas y lo llevaron moribundo al tribunal donde expiró. O como hicieron con Fernando Albán, lo ahogaban en un balde de agua. Antes le habían colocado electricidad en los testículos. O como han hecho con todos estos presos que son víctimas de una dictadura oprobiosa. Ayer circuló profusamente por las redes el relato de un mayor Handry. Le dieron un tiro en la sede de la DGCIN en la frente, lo dejaron allí en el piso, perdiendo parte de la masa encefálica,
los ojos desorbitados, y en vez de auxiliarlo, lo pateaban. Afortunadamente lo llevaron al hospital militar, y antes de entrar al hospital militar se subieron a la ambulancia los que los habían tratado de ejecutar en la sede de la Digecín y lo asfixiaron. Y contuvo la respiración la víctima, y sus victimarios lo daban por muerto, pero ingresó vivo al hospital militar. Ya ha tenido que fugarse. Y estos asesinos persiguen ahora a su madre, una anciana de casi 80 años. En homenaje a estos héroes es este libro, porque yo estoy vivo y gracias al esfuerzo que hice para recuperar mi libertad puedo estar hablando ante ustedes. Pero eso no fue el destino de Óscar Pérez, ni de Fernando Albán, ni de los venezolanos que hoy son un símbolo de lucha para cada uno de nosotros. Y en nombre de ellos, yo le pido a los venezolanos que hagamos un esfuerzo por restablecer la unidad verdadera. Desunidos no va a ser posible salir de esa narcotiranía. Que hagamos un esfuerzo, en primer lugar, para organizar a los millones de venezolanos que estamos en el exterior. Que convirtamos esta fuerza de venezolanos regados por el mundo en un instrumento de lucha por la libertad de Venezuela. Pero que lo hagamos pensando en una alianza con los que están allá adentro, que como se dice en lenguaje coloquial, son los que saben cómo se bate el cobre. Los que no pueden decir lo que yo puedo hilvanar con mi voz desde esta tribuna. Que podemos denunciar a ese Estado criminal, que podemos decirle al mundo cuáles son los calabozos que tiene funcionando en Venezuela el régimen, el cuarto de los locos, o el ataúd, o el ascensor, o la Venezuela de antier, donde a los presos políticos se los tortura. Y que esta diáspora organizada pueda hacer una bisagra con los venezolanos que están luchando adentro, porque los venezolanos no se han rendido, siguen en pie de lucha. Y oímos el grito de los obreros petroleros y oímos el clamor de los educadores, pero esa gente necesita de una dirigencia que nos conduzca al objetivo supremo, que es la libertad de Venezuela. Y por eso es fundamental que esa unidad indispensable pueda girar en torno a una estrategia coherente. Esa estrategia debe tener un objetivo supremo, más allá de la ambición que podamos tener cualquiera de los venezolanos que fungimos como dirigentes políticos o dirigentes gremiales. Y ese objetivo es la libertad del país. A veces se nos dice que nosotros rechazamos el diálogo. No, es que el diálogo es una palabra desprestigiada en Venezuela. Como está también desprestigiado el término de cohabitación, porque hemos dialogado por más de 10 veces y cada vez que vamos a un diálogo el régimen se alza hasta con el queso que hay sobre el mantel y no nos dejan absolutamente nada. Se burlan de la buena fe de quienes han intentado representarnos en ese diálogo. Llegan al extremo de querer vetar hasta nuestros representantes, como hicieron con el embajador Carlos Vecchio, que está aquí presente con nosotros. Por eso, a la hora de presentar este libro, aprovecho esta tribuna para escuchar este clamor de poder restablecer un eje unitario conforme al cual logremos la libertad de Venezuela. Un régimen coludido con el narcotráfico, como en efecto está el de Venezuela. Un régimen que ha convertido, por ejemplo, el territorio del estado Zulia en una plaza controlada por los cárteles de México en combinación con los de Colombia. Y además, con el hecho insólito de que la élite protocolaria militar ha edificado un cartel de factura criolla, de factura venezolana. Eso es un régimen que no va a facilitar ninguna salida electoral. Pensar en elecciones libres en Venezuela
yo no diría que es un acto de ingenuidad, porque todos los días nos confrontamos con ese demonio que ha secuestrado las instituciones públicas. En Venezuela no había Estado de Derecho, ahora hay un narcoestado. En Venezuela no hay justicia, porque el sistema judicial ha sido cooptado por un régimen que es dirigido desde Cuba. Es verdad que en Venezuela tenemos una invasión iraní, rusa, china, pero los que cortan en bacalao son los herederos del castrismo. Y son los que siguen recibiendo el petróleo que todavía estornudan los balancines que operan en Venezuela. Y son los que siguen cometiendo el crimen ecológico en el arco minero, porque ese régimen se surte de esa economía oscura, del dinero del narcotráfico, del dinero de los minerales que explotan irracionalmente y del dinero de la corrupción. Vemos cómo actualmente hay un contrapunteo entre los que han destruido a PDVSA, los que han destruido las empresas básicas de Guayana, acusándose mutuamente, como los que recordamos seguramente que Franklin Bilwes, que es del estado Lara, que está por aquí, lo que es un golpe tocuyano. Y uno dice, usted es un ladrón, y el otro le responde, usted también. Y usted es un bandido, y el otro responde, usted también. Es la Venezuela de los contrastes, la Venezuela de ver a más de 1 millón de niños desnutridos, y la Venezuela donde hay una élite que ha saqueado, que ha protagonizado una orgía financiera en nuestro país. Pues bien, amigas, amigos, yo les agradezco muchísimo la presencia de ustedes en este acto. A los miles de ciudadanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que este libro no es otra cosa que un testimonio del sacrificio del pueblo venezolano. Que no es cierto que los venezolanos no hemos luchado, que este es un pueblo que ha venido luchando. Lamentablemente, las oportunidades que hemos tenido han sido malbaratadas. Pero esta no es ocasión para darnos golpes de pecho ni para profundizar las heridas. Es una hora de rectificaciones, es una hora de reflexiones, es una hora de decir que Venezuela está por encima de cualquier interés personal. Que nosotros seguimos teniendo alguna comprensión de la comunidad internacional, pero sobre todo seguimos contando con un pueblo que está en la vanguardia de la lucha y que ese pueblo necesita de una conducción atinada. Venezuela vale la pena. Venezuela merece que nosotros demos un paso adelante para retomar la senda de la lucha en pos de la libertad de nuestro país. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a Antonio por esa magistral charla que nos da con la introducción del libro. Se inicia ahora la sesión de comentarios de contenidos. Le vamos a dar la bienvenida a María Teresa Romero, quien es de nuestra casa, pues hasta hace muy poco fue miembro de nuestra junta directiva. María Teresa es graduada de licenciada en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, cuenta con una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh y un doctorado de Ciencias Políticas en Convención en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora titular jubilada de la Escuela de Estudios Internacionales, donde ejerció varios cargos universitarios. También se ha desempeñado como asesora y analista política con varias instituciones gubernamentales y privadas, nacionales e internacionales. Y ha recibido becas y reconocimientos académicos. Actualmente se desempeña como embajadora del gobierno interino de Venezuela ante el gobierno de Guatemala. Bienvenida. Gracias, Rea. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí hoy, muy especialmente a los que me invitaron y por supuesto muy especialmente a Antonio, al pedirme que estuviera aquí pues comentando este libro, un testimonio realmente muy completo, muy integral. Yo no sé si tú sabes, Antonio, pero
o algunos de ustedes seguramente sí. Yo soy una apasionada de las biografías. De hecho, te traigo una de uno de mis últimos trabajos de un compañero tuyo en el Congreso, el extinto Congreso de la República. Soy una apasionada de las biografías, de las memorias, de los testimonios y especialmente de aquellos que cumplen liderazgos económicos, políticos, de todo tipo, sociales. Yo creo que es imprescindible y especialmente en estos 22 años que hemos vivido esta atroz dictadura militar tiránica, ya no sabemos ni cómo llamarla, ¿no? Delincuencial, mala, además mala, porque si algo tiene esta dictadura es que es mala en el sentido de lo peor del ser humano. Bueno, en este momento hay que dejar registro de las experiencias. Y yo quiero felicitar el esfuerzo que ha hecho Antonio, porque sin duda es una memoria, digamos, un testimonio de una experiencia muy rica, donde nos deja ver no solo la naturaleza de este proyecto dictatorial militarista, que ya ustedes saben todas las características, que nos desnuda además las violaciones a los derechos humanos, hasta el derecho de toda índole, y pone también al descubierto a nuestros presos políticos. No puedo dejar de decir que mientras leía tu libro, Antonio, estaba pensando en los presos políticos, los que han pasado, ¿no? Por toda esa experiencia tan atroz de esta gente tan inhumana. Estaba pensando que hoy en día el Foro Penal dijo anteayer que hay 245 presos. De ellos 244 adultos y un adolescente. 232 hombres y 13 mujeres. 128 militares y 117 civiles. Pero hasta hace 2 semanas, 3 semanas, el Foro de Mujeres decía que habían 26 mujeres. O sea, no me puedo imaginar lo que tú pasaste, por ejemplo, en los 2 meses que tuviste en Ramo Verde, o 2 o 3 meses, ¿no? En Ramo Verde, mujeres que tienen 8, 9 años en esas cárceles bajo esa opresión. O sea, nosotros no habíamos visto eso realmente, ¿no? Entonces, tú desnudas todo eso, pero además haces una cosa, Antonio, o 3 cosas que fueron muchas. Este libro se le puede sacar mucha punta, pero hay 3 que quisiera destacar. Tú nos cuentas, por ejemplo, la relación entre el preso y los custodios. Esas conversaciones imaginarias que tienes con las cucarachas, o reales en su momento, no lo sé. Pero qué interesante, o sea, te desnudas también tú como persona, ¿verdad? Desnudas una cosa interesantísima, que es la relación que tuviste con Leopoldo López y Daniel Ceballos, la amistad, la camaradería, cómo se juntaban a estudiar, la relación que tuviste sin ningún empache, decirlo para un político, aun cuando tengan, digamos, posiciones divergentes, y también la relación que tuviste con el cura de la cárcel, con tu relación espiritual con Dios y el cristianismo. Eso te desnudas a ti mismo en ese sentido. Desnudas el amor que le tiene a Mitzi, que es muy bello. La compañera, la solidaridad, es decir, muchas cosas personales que me hacen ver que es necesario que la gente lo sepa, que los venezolanos sepamos, especialmente en este momento que el antipartidismo y la antipolítica, que no es nueva, se venía antes, desde los años 90 muy fuerte, bueno, ha llegado a unos límites realmente terribles, ¿no? Donde todo político es malo,
si no estamos de acuerdo con un político o en el otro, entonces pensamos las peores cosas, juzgamos a la gente y sobre todo a los políticos de corruptos o no corruptos sin tener ninguna prueba en mano. Es terrible la descomposición que ha hecho ese régimen que lleguemos los venezolanos. Porque no solamente el régimen como tal, además de toda la naturaleza maligna que tiene, es que ha delincuenciado, para utilizar un adjetivo mal usado, pero no sé cómo decirlo, a la población venezolana. Y lo ha hecho más vana, más... En vez de nosotros sufrir el sufrimiento, entonces es para criticar. El sufrimiento no es para sentir realmente y trabajar juntos. Tú dices una cosa que lo hiciste también con Leopoldo y con Daniel Ceballos en la cárcel, que yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Basta ya de cálculos. Basta ya de cálculos de cada uno que quiere ser presidente o no presidente, político o no político. Es que de esta narcotiranía no se sale sin unidos. Y la unión es de verdad el respeto a lo que piensan los demás y las estrategias que tienen los demás. Entonces, eso es muy importante. Y yo creo que allí tenemos en esa unión, que no solamente es de los políticos, sino de todos los sectores democráticos, porque todos aquí tenemos tenemos que reflexionar sobre eso, es que tenemos que tener el esfuerzo para poder salir, porque en algún momento ese régimen, que también tiene sus debilidades, tendrá, digamos, su salida para meternos por allí. Muchas gracias. Bueno, agradecemos profundamente a María Teresa su exposición. Y ahora vamos a invitar a Asdrúbal Aguiar a tomar la palabra. Asdrúbal Aguiar es abogado y doctor en Derecho summa cum laude, miembro hispano de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de España y de la Academia Internacional de Derecho Comparado. Además, Asdrúbal ha sido en Venezuela, ha desempeñado posiciones muy importantes como gobernador de Caracas, también ha sido ministro de Relaciones Interiores y ministro de la Secretaría de la Presidencia. Actualmente se desempeña como director de la IDEA, que es la Iniciativa Democrática de España y América, que aglutina a 45 presidentes, 45 expresidentes de todo el continente americano. Bienvenido, Asdrúbal. Gracias. Comienzo por lo primero. En primer lugar, expresarle a Tomás Regalado y a Bernardo Jurado, presentarles mis excusas por haber llegado con algún retardo. Vengo desde Valencia hacia Caracas. Mi tránsito es casi una hora para poder llegar a este lugar que lo he hecho con mucho interés, con mucho afecto, con mucho sentido del compromiso, ¿no? Saludo a María Teresa, a Tamara Sujú, a Carlos Sánchez, Carlos Vecchio, grande amigo. Y obviamente un saludo muy afectuoso a Mixi. Y a Mixita, que debe estar por allí, ¿no? Yo, para no caer en la dictadura, o antes de caer en la dictadura de Beatriz, me tomé la libertad de traer mis palabras por escrito, para ajustarlas al tiempo que se nos ha pedido. Pero te voy a rogar un minuto antes de que comience el reloj, porque debo decirles que estoy aquí para rendirle homenaje a un amigo. Regreso en los años 1994-95. Venezuela estaba en una situación casi de choque de trenes. Se sentía el hervor en la calle de lo que se anunciaba en aquel momento. Yo era el gobernador de Caracas
y Antonio, el presidente, el alcalde del municipio. Y era previsible para muchos que en aquel momento, dada la tensión, los dos líderes con quienes compartíamos afecto y entrega, hubiesen podido suscitar una suerte de ruptura. Y para mi sorpresa, la mano generosa de Antonio la he conservado hasta el día de hoy. Ha sido un gran ejemplo, tanto como debo decir que antes del momento en que yo llegase a ser gobernador, en más de una oportunidad, Beatriz, ministro de la Secretaría de la Presidencia, me pidió su opinión, el consejo, el comentario para tratar de que Venezuela pudiese en aquel momento sortear las gravísimas dificultades que surgieron sobre todo a raíz del 4 de febrero de 1992. Así que le rindo homenaje a mi amigo Antonio y quiero destacar en él, a propósito de su libro, al hombre y al intelectual, no al político. Todo libro, querido Antonio, al igual que las obras de arte, pierde unidad y se multiplica tanto como distintos sean sus lectores. Sin escribirlos, al aproximarse al texto o al escrutar a su artífice, crean estos el suyo propio. Pueden llenar los anaqueles infinitos de una biblioteca como la de Babilonia. Podría decirse entonces que en cada escritor hay un pequeño Dios. Su creación, al objetivarse, suscita conocimientos y admiraciones varias, exponenciales, como en una réplica terrenal de los espacios siderales. Al acercarme a tu libro, de título fúnebre, La tumba, en el que diseccionas el secuestro de Venezuela y la maldad radical que se ha posado sobre ella, trato, no obstante, de sacar lo bueno de esa enseñanza, de esa experiencia. Y es que al digerir los párrafos en los que se habla de dolor y de soledad, de poco sirve y se nos volvería tragedia por falta de solución si no le dejamos alguna rendija a la esperanza. Un preso tiene que prepararse para vivir con la soledad, dice Antonio. Seguidamente nos traslada la rutina del pueblo sufriente de Caracas en las calles aledañas a ese helicoide que le ofrece hospedaje provisional como preso de la dictadura. Es la rutina del dolor que se inicia preparando el alma para pasar el primer aguijonazo una vez que se recibe la trágica noticia, nos cuenta. Para recrear las circunstancias del deudo que no encuentra ataúd para enterrar a su ser querido, acaso asesinado por la violencia social que anegaba a Caracas. Si nos detenemos en el oprobioso contexto que le da origen al libro, primero la cárcel injusta que sufre durante su estadía en Ramo Verde Antonio, y al término, la casa por cárcel de la que se fuga, pues la casa por cárcel es enmarañar un lugar sacrosanto, recuerda Antonio en su libro. Es sumar a la familia a la prisión arbitraria, nos lo explica él. Y si dejamos las cosas hasta allí, puede que caigamos en lo que previene Hannah Arendt luego de conocer la banalidad del mal durante la Alemania nazi. Abro comillas. La política moderna, señala Arendt, gira en torno a una cuestión que, hablando estrictamente, nunca debería entrar en la política, la cuestión del todo o del nada. Del todo, que es una sociedad humana dotada de posibilidades infinitas, o de la nada exactamente, o sea, el fin de la humanidad, del sentido de la humanidad,
o mirando a Venezuela, diría yo, el fin del sentido de lo humano y la pulverización de la nación, como nos ha sucedido, y sin la cual se vuelve falaz e imaginaria la experiencia de lo social y de lo político. No hay república sin nación, y la nación está despedazada. Encontrar al autor, por ende, es la otra cara de la moneda de una buena lectura, que ilumine caminos en el presente y para la forja de utopías realizables. Acompañar a Ledesma durante su cárcel y en su soledad escrita como único ángulo sería lo peor. Encerraríamos su cuerpo sin aproximarnos a su alma. Dice él, la sombra de un árbol en una cárcel no es placentera. Es como un escondite que te saca sin liberarte del recinto donde te cubren las sospechas que te aturden. En él, quien sí sabe, y más que nosotros, debo decirlo, debo reiterarlo, en él, en Antonio, quien sí sabe, y más que nosotros, de adversidad, y sobre todo de cómo enfrentarla cuando llega nutrida de enconos, de miserias por quienes predican anatemas e imponen penas vicariantes como en el mundo medieval. Descubran, Antonio, antes bien, al hombre que cultiva lo trascendente. No abandona la trinchera de lo humano. Es una suerte de Agustín de Hipona y poseedor de una centrada visión antropológica, obra de sus duras vivencias. Lo cito: más allá de esa cerca que limita tu libertad, hay una tierra prometida a la que llegarás más rápido si abres tu mente y tu corazón para captar los mensajes de Dios. Eso escribe. En este punto, pues, como explicación del saldo venezolano, pasamos a ser la diáspora más grande del planeta. No huelga traer a la escena la otra perspectiva, la que nos cosificó e hizo de nosotros piezas de descarte, amnésicas, sosteniéndose nuestra frágil memoria sobre los tricolores que abrazamos. Lo refiere Antonio en ese maravilloso canto de su libro. Venezuela se va en los morrales de los desterrados, y con la luz del sol cada harapo tiene los colores de nuestra bandera, y cuando llega la noche arriamos los pendones para arroparnos con su calor. He aquí la contraimagen de lo que es Antonio. Abro comillas. Aquel quien aduce que la mujer se va a poner brava conmigo o los hijos se me van a alejar, el que tenga esos temores no puede ser un revolucionario. No sirve para hacer nada. Eso espeta el padre de la destrucción de Venezuela, Hugo Chávez, en el año 2004. No por azar confiesa, antes de perder la vida en La Habana rezándole a Nietzsche, que yo a veces entro en conflicto tremendo con Dios. Lo reconoce. En fin, en su tránsito desde la noche hacia el amanecer, aceptando que la providencia y en sus inescrutables designios también obsequia a sus hijos nubarrones, para que mejor apreciemos la luz del sol cuando alcanza su plenitud, celebro que Antonio, autor de La tumba, con su memoria de la soledad, haya descubierto que la adversidad cede ante las raíces. Cuando volteamos la mirada hacia el Génesis, mientras avanzaba en su odisea, Ulises mantuvo el recuerdo de Ítaca y de su Penélope y de su hijo, encontrando en ellos la fuerza para lograr su regreso a la patria. Mitzi, escribe Antonio, no es la típica mujer que está detrás del esposo, ni la que se distrae con el ramo de flores que la distingue. Ha sido la compañera siempre a mi lado, como yo junto a ella, tanto en los momentos difíciles como en los placenteros, como cuando, por ejemplo, nacieron nuestras hijas. He allí el hombre, con ganadas razones, sabiendo que al igual que los caminantes del Darién,
transitamos por veredas desconocidas sin saber hacia dónde nos llevan. Antonio Ledesma hace visible, lo expresa con sinceridad, que tenemos una sola opción: avanzar, avanzar. La esperanza es la que inventa los derroteros. Muchas gracias, querido Antonio. Bueno, después de esta brillante exposición de Asdrúbal, creo que todos vamos a llorar. Pero ahora vamos a trasladarnos a la República Checa, donde está una venezolana muy distinguida también, que es una destacada figura de la lucha por el respeto a los derechos humanos. Es abogado penalista venezolano y especialista en derechos humanos. Es fundadora de varias ONG, entre ellas la Fundación Nueva Conciencia Nacional, Damas en Blanco en Venezuela y Fundapreso. Es una de las personas mejor escuchadas por el actual fiscal de la Corte Penal Internacional por su trabajo laborioso, callado y serio en materia de las violaciones de los derechos humanos. Tenemos un mensaje de Tamara Sujú para Antonio. Quiero agradecer al Instituto Interamericano por la Democracia por la invitación que me han hecho para el bautizo del libro de Antonio Ledesma, La Tumba. La Tumba, una cárcel venezolana del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, en la Plaza Venezuela, lugar donde permanecieron detenidos varios presos políticos durante muchos años. Es un lugar donde los distintos tipos de torturas eran focalizados, sobre todo la tortura blanca, aquella que no deja huella física, pero sí deja huellas psicológicas. Los presos en ese lugar no podían ver la luz, no tenían aire natural, pero incluso no podían verse unos a otros porque las celdas estaban ubicadas una al lado de la otra. Por lo tanto, no tenían contacto con las personas. Solamente al principio podían ver 4 colores: el blanco, el gris, el beige y el negro. Y cuando empezaron a escuchar, después de meses de estar en aislamiento prolongado, voces, y vieron por primera vez a sus familias y veían colores que no fueran esos 4 colores, la vista le molestaba, los colores le molestaban a la vista. Incluso la primera vez que salieron al aire natural, a la superficie, porque la tumba está a 5 pisos por debajo de la tierra en ese lugar. Una de las cosas que más me impresionó fue cuando Loren Salek me dijo que le dolía respirar aire natural. La tumba son otras cárceles, es decir, las celdas donde están nuestros presos políticos en otras cárceles son tumbas, cada una de ellas una tumba. En el de Gesín, en la sede de Boleíta, en la División General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, donde hay presos civiles y militares, en este momento incluso hay 3 sótanos bajo tierra, 3 sótanos donde están enterrados como depósitos de seres humanos nuestros presos. En el último sótano, que se llama la Casa de los Sueños, hay varios presos políticos encerrados en celdas de máxima seguridad, con puertas de acero y una rendija por donde pasan la comida, donde han permanecido meses, no solamente sin luz natural ni aire, sino que además contaminándose y respirando monóxido de carbono de los autos y las motocicletas que se estacionan en dichos sótanos. Los presos políticos a veces se arrodillan, se acuestan y buscan la rendija de la puerta para respirar, aunque sea un poquito de ese aire que pasa por los pasillos, que está en los pasillos y que ellos no tienen dentro de sus celdas. Otras tumbas, por ejemplo, que aunque no estén debajo de la superficie, son depósitos humanos, son aquellas que están en el helicoide
O por ejemplo, en la 26 de julio, donde construyeron unas celdas de castigo, que son una especie o que asemejan a unas alcantarillas, y que por arriba le pasa una reja por donde caminan los custodios para ver a los detenidos. En una de esas alcantarillas estuvo el recientemente fallecido Vasco da Costa, uno de los presos políticos más emblemáticos de la dictadura, porque desde el año 2004 fue sometido a detenciones arbitrarias, torturas, incluso violencia sexual, hasta que fue liberado en el año 2020, pero ya era tarde, porque ya tenía distintas sintomologías físicas, padecía distintas dolencias que llevaron lamentablemente a que su condición física fuera extremadamente delicada y que muriera hace poco. Venezuela, al igual que Cuba y que Nicaragua, tienen cárceles para presos políticos que son incluso sus propias tumbas, porque aunque no sean víctimas de la violencia física, son víctimas de la violencia psicológica, son víctimas de la incomunicación, son víctimas de la soledad, de la mala alimentación, de la falta de atención médica, que los llevan al deterioro de su salud e incluso a padecer enfermedades graves o enfermedades terminales. Nosotros no debemos permitir que la tortura siga siendo la forma en cómo se castiga a la disidencia política en América Latina. Todos debemos luchar para que cesen estas prácticas terribles y cese la tortura. Ese sería para mí el llamado que yo le daría a todos ustedes a convertirse en las voces de quienes no tienen voz y a denunciar que en América Latina, en nuestro continente, la tortura es utilizada como castigo para la disidencia política, para todos los disidentes políticos de los regímenes no democráticos. Muchas gracias. Corresponde ahora dirigir las palabras de cierre a Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Carlos ha estado en el timón de esta institución desde hace 15 años. Además es doctor en ciencias jurídicas, con posgrado en ciencias políticas. Bienvenido. Gracias. Empiezo agradeciendo la presencia de tan importante público, tan distinguido, que voy a evitar individualizar por la importancia que todos tienen. Quiero agradecer a Antonio Ledesma por su proximidad con el Instituto, por sus permanentes muestras de vigor en la defensa de la libertad y la democracia, desde la adversidad, donde realmente esas condiciones se ponen a prueba. Agradecer a Bernardo Jurado, que ha presentado el libro, distinguido amigo de la institución, a Asdrúbal Aguiar, gran luchador por la libertad y entrañable venezolano que nos acompaña y lo acompañamos en esta lucha contra las tiranías y las dictaduras, María Teresa Romero, miembro de nuestro directorio, Tamara Suju, a los miembros del directorio del Inter-American Institute for Democracy aquí presentes y a nuestro presidente Tomás Regalado. Obviamente a Beatrice, que es el nexo fundamental en la relación con la comunidad del exilio venezolano. Carlos, siéntate, por favor. La tumba de Antonio Ledesma, el secuestro de Venezuela,
me corresponde hacer algunas reflexiones de cierre. Las primeras están dirigidas a la naturaleza del libro y al autor. Los que han leído, los que hemos leído el libro y los que lo hagan van a encontrar primero que este es el escrito de un ser humano, como lo ha presentado Asdrúbal. Es la obra de una víctima que ha pasado por todo el proceso de vejación que sufre el ser humano cuando las organizaciones criminales se hacen cargo del poder. Es el relato de un valiente y al propio tiempo es el testimonio de una de las millones de víctimas de las Américas, venezolanos, cubanos, bolivianos, nicaragüenses, que han caído bajo el oprobio y la vergüenza de estas organizaciones criminales que detentan el poder. Pero además de ser eso, es un clamor contra la impunidad, porque este es un documento histórico, pero además de alto valor jurídico. Aquí están relatados y demostrados crímenes de lesa humanidad que están clamando que no haya impunidad. Y en el aspecto práctico de mirar hacia el futuro, este libro es un llamado a la unidad, a la acción, a la urgencia de recuperar Venezuela, ustedes los venezolanos, y recuperar Nicaragua, los nicaragüenses, y Cuba, los cubanos, y Bolivia, los bolivianos, terminando con las dictaduras. Porque solo hay una manera de terminar con todas estas situaciones criminales y desastrosas que se han descrito y que se han lamentado hoy día aquí. Y es terminar con las dictaduras. Dictaduras que en el siglo XXI tienen nombre, tienen dueño y tienen espacio territorial. Se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Tienen dueño, que es la dictadura más antigua de las Américas, que es Cuba, que ha hecho de Venezuela su colonia, de Bolivia su centro principal de producción de narcóticos, de Nicaragua su patio trasero, y que se está tratando de volver a expandir en las Américas. Un sistema dictatorial que ejerce el poder a través del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es el conjunto de crímenes que se cometen desde el gobierno, en uso del poder, con el propósito de amedrentar a los ciudadanos y generar conductas que de otra manera no se producirían. Y si ustedes ven lo que ha pasado en Cuba después del 11 de julio del año pasado, con los encarcelamientos, represión, juicios, con lo que el dictador llamó el llamado al combate, que no fue otra cosa que el llamado al crimen, eso es terrorismo de Estado. Sentencias que se repiten en Nicaragua, que se repiten en Bolivia, que se repiten en Venezuela. La metodología es exactamente la misma porque el dueño de este sistema es el mismo. 63 años de crimen organizado tolerados por todos nosotros. Y hoy día los venezolanos, los bolivianos, los nicaragüenses estamos lamentando algo que no supimos frenar y no quisimos evitar en la década de los 90 cuando podíamos haber acabado con la dictadura cubana. Teníamos el poder, habían las condiciones, pero se creyó en ese momento que la dictadura cubana se iba a acotar por sí mismo y la democracia latinoamericana y la democracia americana nos pusimos a trabajar en el marco de lo que es las cumbres de las Américas para crear la Carta Democrática Interamericana, pensando que el siglo XXI iba a ser el siglo de la democracia plena. Y ha resultado el siglo de la expansión de las dictaduras y el siglo del ejercicio de terrorismo de Estado para someter a poblaciones indefensas. El terrorismo de Estado tiene como uno de sus instrumentos principales los presos políticos, porque los presos políticos, desde el momento en que son tales, sufren un elemento que se ha descrito aquí, que es la tortura. La tortura, que es el castigo físico o psíquico infligido a una persona con el fin de mortificarla, pero también con el fin de que sirva de ejemplo para generar conductas de sometimiento en el resto de la población. ¿Quién quiere estar en los zapatos de Antonio Ledesma? ¿Quién quiere escribir un libro como este? ¿Quién quiere pasar por el helicoide? ¿Quién quiere ser preso? ¿Quién quiere tener que estar exiliado y además sufrir una figura que es práctica metodológica
del castrismo en el siglo XX y del castrochavismo en el siglo XXI, que se llama asesinato de reputación, character assassination. Decir cosas de la gente que no son ciertas con el propósito de liquidar o afectar su credibilidad para destrozar su personalidad política y su calidad de liderazgo. Eso es lo que pasa todos los días. Tortura, que es pena o sufrimiento moral o físico muy intenso para hacer de una persona un individuo sometido que de nuevo genere conductas también de sometimiento en el resto de la población. Yo termino estas reflexiones diciéndoles que insisto en el planteamiento del autor, de Antonio Ledesma, de unidad. Una unidad que no es una unidad política ni es una unidad programática, es una unidad existencial. O Venezuela va a terminar destrozada, lo mismo que Nicaragua, Bolivia, va a implosionar, va a vivir décadas de violencia, va a continuar sometida al crimen organizado de una u otra manera, o el pueblo de cada uno de estos países va a recuperar su patria. Y la única manera de recuperar es unidad, pero es una unidad existencial. No es ideológica, no se trata de derechas e izquierdas, no es programática, se trata de la vida o de la muerte. ¿Quieren ustedes vivir y morir en el exilio? Pues sigan disputando quién es el líder que le gana por una nariz al otro y quién quiere o puede tomar una presidencia que no existe. ¿Quieren ustedes recuperar su patria? Conocen al enemigo, está identificado, únanse, derrótenlo, y cuando hayan repuesto la libertad y la democracia en su país, peleense por el poder, porque habrá algo por qué pelear. Hoy día, quien a cualquier título no permite la unidad en contra de los dictadores y las dictaduras es un cómplice de esas dictaduras. Rescato el planteamiento de Antonio. Pero además hay que tener unidad para reclamarles a los líderes y a las democracias de las Américas y del mundo que tienen que dejar de lado la actitud de tolerancia y de coexistencia con el crimen organizado. Todos los países llamados democráticos y todos los presidentes democráticos tienen embajadores en estos países de crimen organizado que son narcoestados y mantienen relaciones plenas, políticas y comerciales. Y el hecho de que hayan 400 presos políticos en Venezuela, más de 1000 en Cuba, más de 100 en Bolivia, más de 250 en Nicaragua, no afecta para nada aquello. Y se señala a los Estados Unidos porque impone sanciones que no son sanciones inhabilitantes, cuando todos los países democráticos deberían estar imponiendo sanciones. ¿Dónde están las sanciones de México? ¿Dónde están las sanciones del Brasil o del Uruguay o de Panamá? Donde todos mantienen relaciones comerciales plenas. No han podido ponerle internet gratuito al pueblo cubano en el momento más intenso de su lucha porque no han querido. Si le aplican a Nicaragua, a Venezuela, a Bolivia o a Cuba, a cualquiera de estas dictaduras, 1/3 de las sanciones que se han impuesto a Rusia por efecto de la invasión a Ucrania, estas dictaduras no duran semanas, porque esas son sanciones, las otras son señales, y los pueblos están luchando, están en resistencia civil y necesitan sanciones inhabilitantes, pero para pedir eso con vigor a los líderes democráticos y a las democracias y a los organismos internacionales hay que estar unidos, porque ustedes van a Washington o van a Europa o a cualquier centro de poder y explican una cosa de esta y dicen, ya han venido 3 o 4 grupos de venezolanos que han dicho unas cosas diferentes. Además dicen que el grupo que usted trae no es muy confiable. No, se acabó. No quieren ver más ese tipo de propuesta porque ni siquiera en el reclamo de cooperación internacional hay unidad. Termino diciendo que felicito a Antonio institucional y personalmente y realmente les ruego que difunda ese mensaje de unidad con desprendimiento a partir de lo que es esa situación de ser víctima en primera persona de las operaciones y de los resultados del sistema dictatorial, para ver si de esa manera, como vemos los corazones duros de los radicales, de los extremistas y de la gente que internamente se opone a la unidad de los pueblos para recuperar la libertad y la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaín. Damos por terminado el acto. Les pedimos que nos acompañen el día 9
de septiembre en el Consulado General de México a las 9 de la mañana, un coloquio con la presidenta del Senado mexicano, senadora Olga Sánchez Córdoba. Y también el día 12 vamos a tener acá en este mismo salón, en pleno, la directiva de la Unión de Partidos Libertarios de América Latina, donde vamos a analizar la situación país por país de la democracia liberal. Muchísimas gracias y nos vemos en esos eventos muy pronto.